El tema que vamos a trabajar el día de hoy es procesos restringidos. Cuando hablamos de procesos restringidos, es como bueno, este tema va a ir a partir del tema anterior que hablamos de lo que son los gases, ya del estado gaseoso. Muy bien. ¿Se acuerdan de la fórmula Pareto-Ratón que hablamos anterior clase? Muy bien. Entonces, esto es como que una parte secundaria, una parte complementaria. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hemos trabajado con respecto a los átomos, hemos visto lo que era isobáricos, isotónicos, ¿cierto? Muy bien. Isótopos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿eso cuándo era? Cuando nosotros, por ejemplo, era cuando tenían una misma masa, el mismo número de protones, el mismo número atómico, el mismo número de neutrones, ¿cierto? Muy bien, entonces algo similar sucede cuando vamos a trabajar este tema de aquí, de productos restringidos, pero estos ya son con respecto a lo que es el estado gaseoso. En este caso vamos a tener tres casos especiales. Uno que es el isobárico, cuando tenemos una presión constante. Otro es el isotérmico, cuando tenemos una temperatura constante. Y otro es el isocórico, isocórico, en el cual tenemos un volumen constante, ¿ya? Constante, constante. Y cuando no nos dan un dato de que tenga, digamos, una presión constante, temperatura constante, volumen constante, significa que la masa es constante, ¿ya? Entonces vamos a ver. En cada uno de estos casos se utilizan las siguientes fórmulas, ¿eh? En el caso de presión constante es volumen sobre temperatura. En isotérmico tenemos que es presión por volumen. Y en el isocórico tenemos lo que es presión sobre temperatura. ¿Ya? Pues vamos a ver eso lo que es la parte teórica. Miren, con lo que les dije al principio, que cuando no menciona que hay, digamos, ninguna constancia, ¿ya? Entonces nos está dando referencia a que la masa es constante, es decir, que la masa no varía. Esto de aquí es conocido como la ley general de los gases ideales o Clausius, ¿ya? Muy bien. Aquí es cuando aplicaremos las leyes de los gases ideales, considerando siempre que la masa del gas permanece invariable, es decir, igual o constante. Como vemos aquí también, las leyes de los gases son interpretaciones aritméticas de proporcionalidad, es decir, siempre te van a decir una relación que hay entre la primera reacción y la segunda reacción, ¿ya? Esa es una interpretación aritmética de proporcionalidad, te van a dar la semejanza en proporciones. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un gas en un cilindro, en esta parte, nos está dando un ejemplo de esta situación, ¿no? Tenemos, dice, un gas en un cilindro que consta de un émbolo, el émbolo es esto de aquí, ¿ya? El cual al desplazarse hacia abajo, obviamente, ¿qué hace? Empieza a comprimir el gas, ¿cierto? Empieza a comprimir en un espacio más pequeño, ¿ya? Está disminuyendo, está disminuyendo. Muy bien, ¿y qué sucede con este gas? Entonces va a ocupar menos ¿qué? Volumen, ¿cierto? El gas aumenta la presión porque está siendo comprimido, la presión interna del gas está aumentando cada vez más, pero su volumen disminuye porque le está quitando espacio, ¿no? Porque el émbolo está empujando hacia abajo. Si se va aumentando la presión gradualmente, se obliga a las moléculas a estrecharse cada vez más. Incluso pueden llegar a un punto donde las moléculas estén tan unidas y lleguen a suceder un cambio de estado. Claro, eso también va a depender de una condición adicional. ¿Cuál es? Por ejemplo, si tenemos el gas de oxígeno, ¿no? Que es O2. Y esto de aquí se licúa cuando su presión, o sea, pasa a lo que es un estado de licuación, cuando su presión baja, ¿ya? La presión baja y su temperatura llega a tener algo de 183 grados Celsius, bajo cero. Entonces, en ese caso, recién sucede este proceso, o sea, puede llegar a suceder. Pero aquí lo principal, cuando hablamos de la ley general de gases ideales, es que la masa es constante, ¿ya? Cuando no te dice que otro digamos, componente con respecto a los gases ideales no se mantiene constante, entonces la masa, ¿ya? Solamente con referente a la masa. Y cuando en este caso hablamos solamente de la masa, ¿qué fórmula utilizamos? Esta aquí. Utilizamos presión, volumen y temperatura. Es presión por volumen sobre temperatura es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, y esto va a continuar en todas las comparaciones de las fracciones o expresiones que puedan haber, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esto, dice, son cambios que experimenta un cuerpo gaseoso manteniendo de forma constante su masa, ¿ya? Esto de aquí se llama un proceso
isomásicos, ¿ya? Entonces también se le da ese nombre. Muy bien. Ahora tenemos, aquí en este cuadro tenemos también lo que ya les he mencionado en el esquemita, que son 3 procesos, ¿no? En la cual una variable es constante. En el caso del isotérmico también es conocido como la ley de Boole. Aquí, ¿qué cosa se mantiene constante? La temperatura. Ya en el proceso 1 y en el proceso 2 son iguales, ¿ya? Y en este caso, ¿cuál es la ecuación que se va a utilizar? Es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, y eso se va a mantener siempre constante. En el siguiente caso, cuando hablamos de un proceso isobárico, también es conocido como la ley de Charles, aquí lo que es la variable constante es la presión, que presión 1 es igual a la presión 2 en ambas situaciones. Entonces, la ecuación que se utiliza para solucionar esos problemas es que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, y esto se mantiene constante. Y en el último tenemos el caso del isométrico, también llamado isopórico, la ley de Gay-Lasser, ya donde el volumen se mantiene de forma constante, ¿ya? Listo, aquí por ejemplo podemos ver que el volumen 1 es igual al volumen 2. Y la fórmula que utilizan es pues que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, y esto es constante, ¿no? Y aquí los gráficos, pues, ¿no? Dependiendo a la igualdad a la constancia de cada uno de los variables, ¿no? Si es constante lo que es la presión, la temperatura o el volumen. Muy bien, entonces acá vamos a ver, ya con eso terminamos lo que es la parte teórica, y acá vamos a ver lo que es la parte práctica. Chicos, a ver, miren, veamos. Aquí tenemos en el problema 1, nos dicen 10 litros de oxígeno se encuentra a 273 grados Celsius y 3 atmósferas de presión. Si la temperatura varía a 50 grados Celsius, allá, aquí he estado revisando y según esta información, acá no es 50, ya chicos, es 0, ¿ya? Y la presión hasta una atmósfera calcula el volumen final. Entonces, aquí tenemos, primeramente vamos a anotar los datos, pues, ¿no? Del primer caso, la temperatura 1, presión 1, volumen 1. En este caso, ¿cuántos nos dicen que tiene el oxígeno? 273, ¿cierto? Grados Celsius. ¿Y por qué lamentamos los 273? Esto es referente al primer caso, ¿se acuerdan? En el primer caso nosotros nos referimos a que cuando hablábamos de grados Celsius, siempre se le agregaba 273, ¿ya? Cuando hablábamos de Celsius. Muy bien, entonces en este caso la temperatura 1 es igual a 546 Kelvin, ¿ya? Muy bien, estamos trabajando con Kelvin ahora. Listo, la presión 1 nos dice cuánto está, 3 atmósferas, 3 atmósferas. Y el volumen, 10 litros. Listo. En el caso final, o sea, como resulta, la temperatura 2, como nos dice que está a 0, entonces es 0 más 273. Ya igual se le aumenta. 203 Kelvin. La presión, una atmósfera, ¿verdad? Porque dice y la presión hasta una atmósfera. La presión a una atmósfera. Entonces lo que queremos saber es el volumen, ¿cierto? Calcula el volumen final. Listo. Acá no nos está diciendo si la temperatura es constante, ni la presión es constante, ni el volumen es constante. Entonces, si no nos dice que ninguno de estos términos es constante, ¿qué sucede? Nosotros sobreentendemos que lo que es constante es la masa. Muy bien, entonces utilizamos la primera fórmula, que es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. Y entonces simplemente hacemos un proceso de reemplazar. Presión 1, 3. Por volumen 1, 10. Sobre temperatura 1, 546. Es igual a lo mismo. Presión 2, 1. Por volumen 2, no sabemos, una X. Sobre la temperatura 2, ¿cuánto es? 273. Simplificamos, multiplicamos, hallamos cuánto nos sale. Que el volumen es 15 litros. Y ya está. Solamente todo es poder colocar las fórmulas, nada más, chicos. ¿Ya?